Colombia decide 2026. Faltan 11 días, 35 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el domingo 21 de junio, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de la República. Y justamente es momento de hablar con representantes de las campañas. Tenemos del lado de la campaña del doctor Iván Cepeda al doctor Juan Fernando Cristo, y por el lado de la campaña de Abelardo de la Espriella está con nosotros Rodrigo Lara. Nicolás. Sí, porque es momento de conversar con ellos sobre las estrategias que están trazando para estas últimas semanas. Bienvenidos a los dos. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar con el doctor Rodrigo Lara, pues preguntándole pues por la decisión que decidió un juez en las últimas horas, que prohibió el uso de las banderas de Colombia, la expresión firmes por la patria y del eslogan defensores de la patria. ¿Qué responden ustedes al respecto? Bueno, muy buenos días a todos ustedes y a los televidentes, a Juan Fernando. Bueno, es una expresión más del carácter absolutamente radical y antidemocrático de la campaña de Iván Cepeda, que se accione y se abuse de la justicia para intentar acallar una expresión popular, el derecho que tienen todos los colombianos y todos y cada uno de los que nos están viendo en este momento, de usar básicamente la camiseta de la selección Colombia en expresión de apoyo del movimiento popular de Abelardo de la Espriella, de usar el símbolo de Firmes por la Patria como expresión de saludo cordial entre seguidores de este movimiento. Es expresión del talante absolutamente antidemocrático de la campaña de Iván Cepeda. Hay diferentes tipos de izquierda, yo no meto toda la izquierda en el mismo paquete. La izquierda de Iván Cepeda es la versión y la expresión más radical, porque su origen es el comunismo. Por eso quieren una nueva constitución, por eso quieren un proceso constituyente, y así digan que no lo van a hacer ahora. Ya el presidente Petro dijo que después de que ganen saldrían básicamente a buscar los votos y las firmas para esa constituyente, y ahora pretenden silenciar a los colombianos, a la campaña de Abelardo de la Espriella y a los medios de comunicación, porque este fallo grotesco de tutela, que es una medida cautelar en sí, también notifica a los medios. Quieren censurar básicamente a los medios, quieren censurar a la campaña de Abelardo de la Espriella en los medios, porque pues prohíben el uso de defensores de la patria, que es el nombre en sí del movimiento popular que representa Abelardo de la Espriella. Quieren prohibir el uso de la camiseta de la selección Colombia, que es un derecho inalienable de cada uno de nosotros los colombianos. Y quieren censurarlos a ustedes, queridos televidentes que nos están viendo, de expresar, como bien lo tengan, su preferencia política por este movimiento. En el fondo, además de ser una expresión muy radical de esta izquierda ultra radical de naturaleza comunista, lo que hay básicamente también es una medida desesperada, es una pataleta desesperada de una campaña que sabe que va a perder, porque el pueblo colombiano se cansó de este tipo de abusos y de este tipo de arbitrariedades. Doctor Lara, llama la atención que en esa decisión del juez pues se hable de el usar la bandera, el gesto de Firmes por la Patria, ese eslogan de la patria, como algo que representa a todos los colombianos y que no podría usarse solamente para una campaña. ¿Ustedes cómo lo ven? Y en algún momento este equipo de marketing que lo decidió contempló que eso podría pasar. La campaña no utiliza símbolos patrios de manera directa, como lo pretende, lo menciona el fallo. Nosotros, fíjate que en la publicidad no se utiliza la bandera de Colombia. Hay colores similares a los de la bandera de nuestro país, pero pues eso se hace en cualquier parte del mundo. Los colores son parecidos, pero no está el símbolo patrio. Ahora, ¿qué tiene que ver básicamente con esa prohibición de utilizar signos patrios? Hacer el firmes y firmes y firmes por la patria que hacen hoy millones de colombianos, que hacen los niños con esa prohibición legal. ¿Qué sentido tiene prohibir el uso de la camiseta de la selección Colombia, que no es un símbolo patrio como tal, sino un símbolo muy querido por cada uno de los colombianos? En últimas es tan grotesco, pero hay que ver cuál es la intención perversa. La intención perversa detrás de ese fallo no es pues, porque saben que es inaplicable para los millones de colombianos que vamos a seguir haciendo el Firmes por la Patria, es básicamente censurar a los medios.
es como notifican también a los medios y el movimiento se llama Defensores de la Patria, lo que buscan es intentar, desesperadamente porque no lo van a lograr, el silenciamiento de la campaña, la destrucción de la campaña en los medios de comunicación para que no la saquen más. Entonces, por eso digo, eso Doctor denota el Lara. carácter autoritario y absolutamente radical de la campaña del candidato comunista Iván Cepeda. Doctor Lara, pero el fallo es muy claro al señalar que se utilizan los colores de la bandera de Colombia, no propiamente menciona el orden, pero sí se utilizan los colores de la bandera de Colombia y símbolos militares, y dice el fallo que esto está expresamente prohibido en la ley. ¿Hasta qué punto deja de ser un simple elemento de comunicación política y si transgrede ese derecho del elector a informarse bien, precisamente sin caer en los errores o en las confusiones de creer que los símbolos patrios son de una misma campaña? No, es que es tan ridículo, es como prohibir el uso de los colores primarios, porque la bandera tiene colores primarios, es ridículo. Entonces solo podríamos hacer una campaña en blanco y negro, porque no hay colores, ni el, se podría utilizar el azul, ni el rojo, ni el amarillo. Mire, no se detengan en los detalles del fallo, no caigan en la trampa. Porque ahí hay una trampa. Ellos lo que buscan es silenciar a la campaña en esta semana y media que queda. Todo el mundo entiende que ese fallo, por grotesco, se va a caer, pero saben que los tiempos básicamente pues coinciden con lo que queda de campaña, que es una semana y media, porque una medida cautelar no tiene recursos. Entonces, de aquí a que se caiga básicamente esa decisión o se revoque esa decisión, pues pasó la campaña. Vamos a intentar, que eso es lo que están haciendo perversamente en la campaña de Iván Cepeda, asustar a los colombianos para que no usen los símbolos patrios. Es decir, es una amenaza directa contra usted, amigo televidente, contra sus derechos, y muestra la naturaleza autoritaria de esa izquierda ultra radical de origen comunista que pacta con los criminales en el Chocó, con los narcotraficantes en Nariño, que azotan a las poblaciones de Nariño y de Cauca, y que también utiliza todas las formas de lucha. Y esta es una forma de lucha absolutamente grotesca y arbitraria, para silenciar a los medios. Es para que los medios digan, no podemos sacar a Abelardo porque su movimiento se llama Defensores por la Patria, por esta decisión ambigua de esta medida cautelar. Eso es, no nos distraigamos en lo que dicen ahí porque todo eso se va a caer. ¿Cómo decir que no puede utilizar el rojo o el azul en una publicidad cuando es un color primario? Es decir, es tan absurdo que no vale la pena Doctor Rodrigo distraernos Lara. en ese debate. Lo que quieren es censurar y silenciarlo a usted, televidente, porque es una versión más radical Doctor de la Rodrigo izquierda. Lara. Y ya sabemos lo que le espera al país con un tipo de gobierno de esa naturaleza. Por eso hay que derrotarlos. O sea, firmes por la patria. Doctor Rodrigo Lara, ahora que usted dice lo que le espera al país está esperando el debate. ¿Cómo va ese tema? ¿Finalmente hay o no hay? ¿Quién nos cuenta desde la campaña? Bueno, no, Abelardo de la Espriella ha dicho que está listo, que está presto para debatir. Él venía pidiendo básicamente debate desde la primera vuelta en unas condiciones, sin imponerle condiciones a los medios de comunicación. Así se ha hecho. Cepeda, en su carácter autoritario y radical, dijo que no, que tenía que ser en un medio de comunicación controlado, que es RTBC. Y ahorita estamos diciendo, estamos listos, estamos esperando que Petro, que es el titiritero de esa campaña, reconozca también el resultado electoral, porque es que aquí hay un juego de roles. Entonces Iván Cepeda trata de posar de bueno y Petro de malo, desconociendo Petro, que es el presidente de la República, que es el primer, por su juramento sobre la Constitución, llamado a reconocer los resultados electorales, sigue sin reconocer los resultados electorales y se están preparando para provocar, básicamente cuando pierdan, estallidos, para provocar desórdenes, como ya lo han hecho movilizando la primera línea en la ciudad y movilizando las disidencias criminales de las FARC, al Clan del Golfo en muchas regiones del país, para favorecer votaciones atípicas, utilizar el narcotráfico en armas. Y aquí, en cambio, pues estamos listos para debatir. Esto lo hemos dicho, también llevemos al vicepresidente. Queremos que el vicepresidente, porque los colombianos tienen que ver quién reemplazaría en caso de que fallara el presidente y sepan a quién van a poner. Porque allá llevan a la doctora Aida Quilpué, pero la esconden al mismo tiempo. La quieren es para movilizar el CRIC cuando pierdan las elecciones y causar desórdenes en todo el territorio nacional. Bueno, doctor, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias. Un saludo muy especial a ustedes. Firmes por la patria. Y es momento de conocer cuál es la estrategia de comunicación de la campaña de Iván Cepeda. Por eso hacemos contacto con Juan Fernando Cristo, quien es integrante del comité político. Doctor Cristo, bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes y a todos los televidentes. Y bueno, ya se
Desconectó mi buen amigo, el doctor Rodrigo Lara, quien en esta campaña lo desconozco, era un socialdemócrata y ahora es un Y agresivo militante de la derecha colombiana. seguramente, no, doctor, y seguramente usted coincidió con él en su época como ministro del Interior. Pero empecemos conversando un poco sobre lo que él señaló sobre los debates, pero también sobre los usos en la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, por ejemplo, de la bandera de Colombia, otros símbolos de las fuerzas militares. Bueno, mire, sobre los debates, el tema es muy claro. Yo no sé por qué le damos tantas vueltas. Iván Cepeda había planteado en la primera vuelta un debate con los dos punteros, no se pudo concretar. Y ahora en la segunda vuelta presidencial, como siempre se ha hecho en Colombia, con excepción de la campaña pasada, en donde Rodolfo Hernández no quiso debatir en segunda vuelta con Gustavo Petro, para los colombianos es absolutamente indispensable. Es una necesidad democrática en el país escuchar y contrastar el talante, la trayectoria y la propuesta de los dos candidatos finalistas en esta segunda vuelta electoral. Y en la campaña y el candidato Iván Cepeda estamos listos para ese debate. Ojalá Nicolás, por ejemplo, Caracol cite a los dos candidatos a un debate y a la hora y el día que Caracol señale para hacer ese debate, allá estará Iván Cepeda debatiendo con el candidato de la Espriella. No, y la invitación, doctor Cristo, se ha hecho a las dos campañas incluso antes de la primera vuelta presidencial. La única regla es el respeto y las puertas, por supuesto, siguen abiertas. Pero quiero conocer su lectura, porque usted fue ministro del Interior, sobre el uso de símbolos como la bandera de Colombia y expresiones de las fuerzas militares. ¿Para usted sí resulta irregular? Pues mire, a mí me parece que una decisión a una semana y media de la campaña ya no tiene ningún efecto. Es evidente que en la campaña de Abelardo de la Espriella, como ha sido la costumbre en todo este proceso electoral, frente a la libertad de expresión, frente a la justicia colombiana, se va a desconocer esa medida cautelar y no producirá ningún efecto práctico ese desconocimiento de las decisiones de la justicia. Ahora, le confieso, Nicolás, que yo no conozco el contenido de la decisión. Me parece que es un tema, nosotros estamos concentrados en la campaña, en las propuestas, en el programa económico del candidato, en las decisiones que se tomaron en los últimos días frente a la Asamblea Nacional Constituyente, frente a la convocatoria al centro político del país para evitar que llegue a Colombia un gobierno que elimine las libertades y derechos consagrados en la Constitución de 1991, pero hay que decirlo con claridad. Yo fui ponente de la Ley 1475 como senador de la República en el año 2011. La presentó en su momento el jefe en ese momento de Cambio Radical y de mi buen amigo Rodrigo Lara, el recientemente fallecido el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. La trabajamos intensamente y esa ley señala con toda claridad que usted no puede utilizar ni los símbolos patrios, en este caso la bandera de Colombia, en la publicidad de una campaña. Y hay muchos antecedentes de decisiones de la justicia y del propio Consejo Nacional Electoral que han rechazado logos y han rechazado campañas de distintas candidaturas después de la expedición de esa ley, precisamente porque utilizan los símbolos patrios. Lo que pasa es que para la campaña de Abelardo de la Espriella, obviamente, el cumplimiento de la ley no es lo de ellos, no lo ha sido nunca, pero al final creo que el efecto de este fallo judicial será nulo y bueno, los colombianos el 21 de junio tendrán que escoger entre un candidato, Iván Cepeda, que a lo largo de toda su trayectoria ha demostrado apego a la institucionalidad y respeto a las leyes en Colombia, y una candidatura como la de Abelardo de la Espriella, que Cristo. el talante antidemocrático ha sido siempre
el de no respetar las instituciones y las decisiones de los jueces. Doctor Juan Fernando, de otro lado, la campaña de Iván Cepeda sigue sumando respaldos. En las últimas horas conocimos que el ex candidato Santiago Botero planteó condiciones para sumarse a esta campaña, pero ¿usted cómo lo ve? Se lo pregunto porque uno también se pregunta qué tanta coherencia hay que un ex candidato que criticó a Iván Cepeda, que criticó la paz total, que además se caracterizó por decir que le debía dar balín a los delincuentes, pues hoy se une a una campaña que siempre ha mostrado gran diferencia de esos planteamientos. Bueno, yo escuché ayer a la campaña de Santiago Botero. No escuché las condiciones. En una elección de 2 vueltas presidenciales, siempre lo que sucede, como es natural, es que quienes no pasan a la segunda vuelta tienen la opción de escoger alguna de las alternativas y sus movimientos, invitar a los ciudadanos o simplemente dejar en libertad o votar en blanco. Bienvenidos esos apoyos de los ciudadanos que votaron por Santiago Botero. Obviamente, por ejemplo, nosotros vimos el domingo de las elecciones a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, respaldando la candidatura de Abelardo de la Espriella, y los últimos días de la campaña de primera vuelta nunca habíamos visto tanta agresividad en una campaña como entre esas 2 campañas. Eso es natural dentro de estos escenarios de las 2 vueltas presidenciales, pero también se han sumado apoyos importantes el día de ayer también del exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, una figura importante en Bogotá, en donde se va a librar una batalla el próximo 21 de junio por las mayorías en la ciudad capital, y la alcaldía de Lucho Garzón fue muy importante desde lo social y desde los temas de paz y reconciliación para los bogotanos. Y seguimos dialogando con los distintos sectores de centro, de Claudia López, de Sergio Fajardo, de Juan Daniel Oviedo, pero más allá de esas figuras, acudiendo al voto de los ciudadanos que votaron por el centro político, por el centro liberal, el pasado 31 de mayo, y que estamos seguros van a acompañar un proyecto de acuerdo nacional, una coalición de la Alianza por la Vida, que es al que está convocando Iván Cepeda. Una pregunta final, doctor Cristo, que incluso me escribe alguien que está viendo esta entrevista y que hace parte de la campaña. Me dice, el próximo martes de la otra semana, habrá un evento importante donde se sumarán importantes sectores de centro a la campaña de Iván Cepeda. Y me dicen, incluso hay varias personas que pertenecieron al movimiento Vive de Sergio Fajardo. Están dentro de la campaña chiviándome, pero la verdad es que llevamos varios días convocando esa coalición, ese acuerdo nacional, que no es nuevo en la propuesta de Iván Cepeda, que lleva años, no ha sido de esta campaña electoral. Iván Cepeda es un convencido del acuerdo nacional y de defender los valores, los principios, las libertades y los derechos de la Constitución del 91, que hoy están amenazadas por la otra campaña. Y efectivamente, el próximo martes, en un encuentro con sectores, exministros, con exalcaldes, con exgobernadores, con académicos, con intelectuales del centro colombiano, el candidato Iván Cepeda presentará las bases concretas de lo que sería el próximo gobierno, un gran acuerdo nacional, que es el que consideramos nosotros en la campaña de Iván Cepeda necesita urgentemente Colombia para enfrentar grandes desafíos como el de la situación fiscal, como el desafío de la crisis de la salud y como la manera de recuperar la seguridad y la paz en los territorios de Colombia. Pues, doctor Juan Fernando Cristo, muchísimas gracias por este contacto, por estos minutos con nosotros para conocer también detalles de cómo va esa campaña de Iván Cepeda, ya cuando faltan un poquito más de una semana para esa segunda vuelta presidencial. Buen día. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial. 7 de la mañana, 43 minutos. A propósito de esa última decisión que conocimos para la campaña de Abelardo de la Espriella sobre el uso de su imagen, de los colores, de eslogan como Firmes por la Patria, queremos también hacer un poco de análisis sobre esa artillería, digámoslo así, en materia de imagen, que se han jugado las 2 campañas desde diferentes estrategias. Por eso a esta hora está con nosotros Juan Gabriel Rey, experto en el tema. Señor Rey, bienvenido. Gracias por esa conexión.
Muy buenos días, un cordial saludo y gracias por la invitación. Quiero, como lo decía hace un instante, comenzar nuestra conversación por esa noticia del día, la decisión de un juez de prohibirle la campaña de Abelardo Vélez Priella el uso de la bandera, de los colores de la bandera, de este eslogan. ¿Qué tanto peso tiene el usar en una campaña los símbolos patrios, señor Rey? Bueno, yo diría que las decisiones en derecho pues llegan en su momento y digamos que en términos del ejercicio de lo que se invocó en lo que acogió el tribunal, tiene unos tiempos, pero en términos de comunicación eso ya es algo instalado. Digamos que el uso de los símbolos patrios, es decir, los colores de las banderas, la alusión a la nación, al pueblo, al nombre del país, pues ha sido usual en las campañas políticas, no solo aquí en Colombia, sino históricamente, porque finalmente quien compite por llegar a ser presidente de una nación, pues quiere ser asociado con estar cerca, estar relacionado con ese país, con ese territorio sobre el cual quiere ejercer el poder ejecutivo. Entonces, siempre ha habido una relación muy puntual entre el uso, así sea evidente, implícito, de elementos propios de un país. Es exactamente la bandera, los colores de la bandera, puede que no exactamente, pero sí se utilizan los colores de la bandera, y también obviamente otros elementos que evoquen que esta persona, este candidato, está relacionado y está capacitado para atender y de alguna manera asumir a esa nación, a ese pueblo o a esa patria que quiere representar. ¿Cómo analiza usted esa estrategia del candidato Abelardo de la Espriella de utilizar ese término, el tigre, que rápidamente se popularizó en el país, sumado también a gestos que también pues han caracterizado y que han llevado toda su historia de las fuerzas militares? ¿Qué tanta fuerza tomó eso rápidamente en el país y a qué cree que le apostó con ese simbolismo? Pues básicamente lo que hacen los símbolos es tratar de significar muchas cosas con pocos elementos gráficos. Digamos que ese es el ideal de una comunicación. Yo con un trazo muy corto, con pocas letras o con elementos gráficos muy puntuales, comunico mucho. Ese es el ideal de la comunicación. Y a lo que le apunta la campaña de Abelardo de la Estrella, le apuntó desde el comienzo, era, claro, había un gran margen que recorrer. No tenía la trayectoria política de otros candidatos con los que competía, personas que estaban en el servicio público desde hace más de 20 años. Él, de alguna manera, era una persona nueva en el escenario político. Sí era un abogado reconocido en su escenario del derecho penal. Entonces, ¿cómo acortas las distancias? Acortas las distancias haciendo una campaña basada en términos de buscar significar mucho con pocos elementos. Entonces, claro, tú tomas elementos del tigre. ¿El tigre qué significa? Fiereza, autoridad, legitimidad, capacidad de poner orden. Eso es lo que significa un tigre, como también se ha utilizado el león en otros escenarios, desde Inglaterra hasta el presidente Milei en Argentina. Es decir, los grandes felinos evocan eso. ¿Qué Sí. problema detecta muy seguramente la campaña? Temas de autoridad, de orden. Entonces, claro, el saludo militar lo que Profesor. evoca es la autoridad, va a volver el orden. Profesor, ahora hablemos un poco de los símbolos en la campaña de Iván Cepeda que se están utilizando de cara a la segunda vuelta electoral. Por ejemplo, hacer el corazón cruzando los dedos o incluso modificar el paquete gráfico de la campaña, cambiando los colores, la forma de las letras, que viéndolo es muy similar a la campaña que tuvo Zoran Mandami en la alcaldía de Nueva York. Sí, claro, acá es un tema de timing, de tiempos, ¿no? Digamos que la campaña de Abelardo de la Espriella empezó a construir este elemento desde mucho atrás. El tema de la campaña de Iván Cepeda es que inicialmente los símbolos fueron ellos mismos, es decir, su fórmula vicepresidencial y él eran unos símbolos de lo que ellos quieren representar y para lo cual fueron de alguna manera ya elegidos en la consulta interna de octubre. Entonces, tener una vicepresidenta con una representación étnica evidente, pues claro, eso es un símbolo. La misma trayectoria política de Iván Cepeda es un símbolo en su coherencia, en el respeto a las cosas que él evoca y dice. Y claro, llega un momento en que se enfrentan a un mundo digital que es mejor dominado básicamente por el presidente.
Entonces dice, bueno, ahora que llegamos a esta recta final necesitamos un poco reinventar, reformular, rediseñar y apelan a elementos que toman de distintas campañas, de distintas experiencias, eso es normal también en todos estos ejercicios, y apelan un poco a las figuras ahorita del K-pop, de la figura del corazón, del tema de Mandani, pero digamos que el tema aquí es más de tiempo, lo que decía anteriormente, aquí es qué tanto va a lograr impactar eso en las últimas 2, 3 semanas de campaña. Yo creo que eso ayuda un poquito como a refrescar, pero creo que no es definitivo. Yo creo que lo que es definitivo es finalmente la manera en que los colombianos asuman, reciban y se sintonicen con el mensaje de cada una de las dos campañas. Profesor, una pregunta final. Tal vez se puede entender o se puede leer que la campaña de comunicaciones de Cepeda se quiere alejar un poco de los colores o del presidente Gustavo Petro al cambiar los colores que usualmente se utilizaban para la campaña del Pacto Histórico a cambiar a unas tonalidades que en este momento son azules y naranjas. Tal vez esto también en esa forma se puede entender como un distanciamiento a la figura del presidente en esta segunda vuelta electoral. No he tenido elementos de juicio para afirmar eso. Yo qué puedo, digamos, analizar lo que veo. ¿Qué ve uno? Efectivamente hay un cambio. ¿Qué motiva ese cambio? No lo sabemos. Lo que sí hay un cambio, una evolución, pero muchas campañas lo hacen cuando sienten que hay que reevaluar la estrategia. La estrategia, por definición, es algo que tiene que ser cambiante, que tiene que ajustarse a los retos que lo va imponiendo el objetivo. En este caso, el objetivo electoral. Entonces, claro, si de pronto sienten que en el tema digital de pronto no había mucha conexión, no tenían una identidad gráfica consolidada, pues había que reaccionar. Que eso se pare o no de las campañas anteriores o del presidente de la República, pues eso es algo que se tendrá que valorar en el imaginario y en las audiencias en las cuales está dirigido. Bueno, profesor, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Un cordial saludo.